vamos a, vamos a hablar un poquito acerca de abonos orgánicos, ¿sí? En cuanto a abonos orgánicos, podemos clasificar los abonos orgánicos en abonos simples o en abonos compuestos. Normalmente de los abonos que más se habla son los abonos compuestos. Y dentro de ellos tenemos abonos como el vermicompost, que es el de la lombricultura, ¿cierto? Tenemos abonos compuestos como el compost. ¿Han escuchado el compost? ¿Saben cómo se hace? ¿Más o menos? Bueno, vamos a dar más o menos una pequeña idea de cómo se hace. Y tenemos otro abono compuesto, también llamado, últimamente se ha masificado mucho, y es el abono bocachi. ¿Lo han escuchado? Sí. Bueno, es el que vamos a hacer hoy, ¿sí? Por practicidad y bueno, y por muchas otras razones. Sin embargo, existen abonos simples, que no son compuestos como los que mencionamos, no son de lombrices, no son compost, no son bocachi. Abonos simples, tenemos abonos, hablamos de el estiércol, por ejemplo. Tipos de estiércol, son abonos en sí mismos, pero son abonos simples. Se puede utilizar estiércol de ganado, estiércol de cabra, estiércol de conejo, estiércol de gallina, pero ojalá una gallina sí, ponedora, una gallina no hecha así, alimentada como se hace hoy por hoy en corrales. Tenemos abonos de estiércol de caballo también. Incluso está también el estiércol de murciélago, guano le llaman. ¿Han escuchado acerca del guano de murciélago? Sí, muy bueno. Es muy bueno. Lo que pasa es que es poco común. Y un país en Centroamérica, conocí a un hermano que compró algunas toneladas de guano de murciélago, ¿sí? Compró cientos de sacos, por una suma alta de dinero. Y cuando nosotros estuvimos allá, conversamos, finalmente él nos cuenta que descubrió que todo eso, pero fue tiempo después, descubrió que todo eso que le habían vendido era tierra negra. Sí, no era ningún tipo de abono. Perdió todo su dinero. Va a depender mucho también el tipo de abono, la riqueza del abono, o del estiércol en este caso, de lo que se alimente el animal, ¿cierto? El mismo murciélago, si se alimenta de insectos o incluso llega a alimentarse de sangre en algún caso, las proporciones son totalmente distintas, ¿sí? Los beneficios. Entonces hablamos de abonos simples como el estiércol, eso es un abono en sí mismo. Hablamos de abonos minerales, como por ejemplo la ceniza, es un abono en sí mismo. Si usted no tiene absolutamente nada para poner, usted puede usar ceniza, y eso es un abono. El carbón idealmente molido, triturado, pulverizado, es un abono en sí mismo, ¿sí? La cal en sí misma es un abono, no con mucha variedad, pero en sí mismo se utiliza como un abono. Hablamos de abonos secos en materia carbonada, por ejemplo, los residuos de cosechas, ¿sí? Todo eso se constituye en un abono para la tierra. Abonos verdes, por ejemplo, las leguminosas, las raíces de las leguminosas, la alfalfa, todo eso se utiliza como abono para la tierra. Son abonos simples. Me gusta mucho la riqueza en cuanto a propiedades que tienen los abonos de estiércol, ¿sí? El estiércol tiene grandes propiedades.
¿Han escuchado ustedes hablar acerca de los abonos químicos? Sí. ¿Sí? Normalmente se venden en sacos y vienen en porcentajes. Por ejemplo, se menciona de una forma abreviada, se dice un triple 15. ¿Han escuchado? Triple 15. Dice 15, 15, 15. Venden sacos por eso. Significa 15% de nitrógeno, 15% de potasio, 15% de fósforo. En esos tres minerales, no más. ¿Por qué en esos tres? Porque son macronutrientes. Son los que se encargan de darle forma, tamaño al fruto. Pero eso no lo hace rico en nutrientes, ¿verdad? Darle solamente a los cultivos nitrógeno, potasio y fósforo para que crezcan es como si nosotros todos los días comiéramos papa, arroz y frijoles. ¿Sí? Todos los días. Usted puede sobrevivir con eso, porque usted está consumiendo carbohidratos, y los carbohidratos son los que a usted le dan, lo mantienen con vida, con energía. Son los que le dan la capacidad a usted de poder pensar, de poderse mover. Pero con el tiempo, a largo plazo, usted termina enfermo. Eso debilita el sistema inmunológico. Y la falta de diversidad de nutrientes crea desequilibrio a nivel fisiológico. Y eso es lo que ocurre con las plantas: nitrógeno, potasio y fósforo, no hay más. Los abonos son muy, muy importantes. Alguien puede decir, esta tierra es muy buena, yo no necesito ponerle abono a esta tierra. Y eso en parte es cierto. Puede ser una tierra muy buena. Pero cuando usted siembra un maíz, para que ese maíz crezca en follaje, para que desarrolle fruto y desarrolle cada grano, esa planta necesitó extraer minerales del suelo, minerales que ahora se traducen en un fruto. Y usted pone y la planta se desarrolla. Y usted vuelve a poner y la planta se desarrolla. Pero en la medida que vamos poniendo y vamos cosechando, estamos esterilizando el suelo de alguna manera, porque estamos quitando nutrientes, pero nunca se reponen. Nunca se reponen. A raíz del pecado, con el sudor de nuestra frente, vamos a tener que ahora devolverle al suelo lo que le estamos quitando. ¿Sí? Entonces, por más buena que sea una tierra, idealmente necesita ser abonada. Tal vez no con la misma frecuencia que otras que están más erosionadas, pero se hace necesario devolverle a la tierra lo que ella nos está entregando. En abonos simples, hablamos de los abonos químicos. Los abonos químicos, el número que se da es en porcentaje. Eso quiere decir que, por ejemplo, de un kilo de fertilizante químico, triple 15 es el porcentaje. Entonces, de un kilo de abono químico nosotros tenemos 150 gramos de nitrógeno en un kilo, porque es el 15%. ¿Estamos bien? El 10% de 1000, ¿cuánto es? 100. Ajá. Sí, estamos bien, ¿verdad? Un kilo son 1000 gramos. Entonces, 1000 gramos de un fertilizante químico, no hablamos de un triple 15, sino hablamos de un triple 10, por ejemplo. 10 porcentaje. Entonces, 1000 gramos, el 10% serían 100. Por cada 1000 gramos, por cada kilo, este fertilizante tiene 100 gramos de nitrógeno. Es un alto porcentaje. ¿Por qué son tan apetecidos? ¿Por qué la gente se inclina más por eso? Porque los fertilizantes químicos tienen 3 características. Uno, solubilidad. Ellos pueden, como son sales, la sal se diluye muy fácil en agua, ¿cierto? Y una sal diluida en agua, pues es fácil de absorber. Entonces, los abonos químicos tienen solubilidad. Se disuelven muy fácil porque son sales. Segundo, rápida absorción. Y tercero, hablamos de solubilidad, absorción y pues evidentemente resultados más rápidos. ¿Sí? Por eso la gente los quiere, pero son terriblemente perjudiciales. Se tratan de sales. Cuando usted come mucha sal,
¿qué le provoca a usted? Sed, ¿cierto? Así que el hecho de que la planta esté consumiendo mucha sal hace necesario el incremento de la cantidad de agua de riego que se le está poniendo. Eso en ciertos lugares se traduce en costos también. Pero más que el tema de costos, cuando usted finalmente tiene un fruto, usted tiene un fruto grande, pero lleno de agua. Su volumen y su peso está más dado en agua, porque la planta tiene que absorber y absorber y absorber mucha más agua. Esas sales deterioran el suelo, lo ponen mucho más salino, ¿cierto? Y acaban con el poco trabajo que pueden tener algunos microorganismos. Así que la concentración de estos abonos químicos es muy alta. 10%, 100 gramos de nitrógeno por cada kilo. Es mucho. Cuando hablamos, por ejemplo, del abono bovino, abono de vaca, y nosotros hablamos en porcentaje, el estiércol de vaca tiene más o menos un 4% de nitrógeno. 4, ¿sí? Un 3% de fósforo, y como un 2% de fósforo y otro 4% de potasio. ¿Entendemos el contraste? Mientras en un kilo de los abonos químicos tenemos 100 gramos, 10%, hablando de uno bajito, pero normalmente trabajan el 15%. En un abono simple como el estiércol tenemos un 3, un 2, un 4. ¿Sí? Así que desde ese punto de vista, la agricultura orgánica inicialmente va a requerir más trabajo, más materia prima. Y por eso la gente dice, no, es mucho más fácil con lo otro. ¿Sí? Pero a largo plazo, los resultados son opuestos. Con el tiempo, en la agricultura tradicional, usted tiene que invertir cada vez más, y más, y más, cada vez menos, menos y menos. La agricultura orgánica, al principio, usted tiene que trabajar más. Y los resultados no son tan visibles. Pero con el tiempo, usted cada vez trabaja menos, invierte menos y recibe más. ¿Sí? Una pregunta. En base a eso que usted está mencionando es que en la agricultura comercial se transforman entonces los alimentos con menos nutrientes pero más carbohidratos por la cantidad de abonos químicos que se utilizan. Sí, correcto. Correcto. Así es. Ahora, hablando de eso mismo, una planta no necesita solamente nitrógeno, potasio y fósforo para formar el fruto. Bueno, para formar el fruto sí, pero para que sea altamente nutritivo, la planta debe utilizar por lo menos unos 30 elementos de la tabla periódica, por lo menos, de los cuales solo se le ponen 3. ¿Sí? Así que todos esos minerales que le hacen falta a la agricultura orgánica los puede poner a través de abonos simples o abonos compuestos. Cuando hablamos, por ejemplo, de abonos simples, hablando de la gallinaza, y como lo mencionamos hace un momento, idealmente conociendo el origen de dónde se obtiene esta gallinaza, la gallinaza podríamos decir que es el estiércol más completo. Tiene más o menos un 6% de nitrógeno, más o menos un 5% de fósforo y como un 5 o 6% también de potasio. Aún así se queda corto frente a la concentración de los fertilizantes químicos, ¿cierto? Pero es muy completo. Es el más rico de todos. Ahora viene el estiércol bovino, más o menos un 3%, un 2% y un 4%, por ahí va. Cuando nosotros preparamos abonos compostados, como por ejemplo abonos compuestos como el compost o el bocachi, nosotros vamos a obtener valores inferiores a eso, valores inferiores. ¿Sí? En el proceso del compost,
precisamente por el tiempo que toma formarlo en su deterioro, con el paso del tiempo se deteriora y la concentración de nutrientes disminuye, ¿sí? En el caso del bokashi, el que vamos a hacer en este momento, ¿sí? El tiempo de procesado es mucho menor y por eso este abono se ha vuelto tan común, porque es mucho más práctico, es mucho más sencillo, más rápido, y al compararlo con el compost los porcentajes son más o menos similares. Y les doy aquí los valores para empezar a hacer el bokashi. Valores de bokashi y de compost. El nitrógeno varía de un 0,5% a un 1%. Y más o menos lo mismo en potasio y en fósforo. Es poco. 0,5% a 1%. ¿Sí? Así que si usted quiere usar abonos completos, más ricos, usted puede utilizar abonos simples y de pronto los combina un poquito. Por ejemplo, la ceniza es muy rica en fósforo y más rica en potasio todavía. Tiene como un 6% en fósforo y como un 7 u 8% en potasio. Es muy rica, ¿sí? Entonces usted puede complementar la ceniza con el estiércol bovino, que tiene poquito potasio y hace un abono integral, más completo, ¿sí? Puede utilizar la cal dolomita y de esa manera va a tener nitrógeno, potasio, fósforo en grandes cantidades, y la cal dolomita aporta algo extra. ¿Qué es? Magnesio y calcio, ¿cierto? Así que con esas tres cosas usted tiene un abono casi ideal: estiércol, ceniza y cal dolomita. Si no tiene nada más a la mano, usted puede trabajar con eso. Pero aquí vamos a presentar la elaboración de un abono que tal vez ya algunos conocemos. Se llama bokashi. La ventaja de este abono es que en 15 días nosotros ya tenemos un abono listo para usar. ¿Qué necesitamos para eso? Vamos a utilizar, por aquí tenemos, gracias, por aquí tenemos estiércol. Esto es estiércol de vaca mezclado con tierra. Sí, gracias. Tenemos estiércol, tenemos tierra. Los que deseen pueden tomar nota, ¿no? ¿Qué vamos a usar para el abono bokashi? Vamos a utilizar tierra común, vamos a usar estiércol, vamos a usar, ¿eso qué es? ¿Eso es tierra? Muy bien. Vamos a usar, gracias hermanito. ¿Esto qué es? Esto es ceniza. Vamos a usar ceniza, vamos a usar cascarilla de arroz, vamos a usar semolina o pulidura de arroz, vamos a usar cal, vamos a usar agua, vamos a usar levadura de hacer pan, y vamos a usar melaza, ¿sí? ¿Cómo preparamos esto? ¿Tenemos una pala aquí? ¿Tenemos agua? Ok. Vamos a hacer de esto primero una base, ¿sí? El estiércol se deja secar, o así como se recoge, se seca primero antes de revolverlo con la tierra, o... A mí me gusta usar para el bokashi un estiércol medianamente seco, o sea que no esté tan fresco, ¿sí? Que no esté tan fresco, ¿sí? Así como está, este está ideal, maravilloso. Pero si no tiene más, usted puede usar un estiércol más fresco, en caso de que lo necesite urgente y de que no tenga nada más a la mano. Vamos a esparcir, vamos a colocar una primera capa de abono. ¿Qué proporciones vamos a usar de esto? Yo les voy a dar la formulación y ustedes la escalan, ¿sí? Según sea su necesidad. Vamos a utilizar 20 kilos, 20 quintales o sacos, ¿cómo le llaman? Quintales o sacos de estiércol. 20. Vamos a usar 20 quintales de tierra común. 20. Aquí solamente vamos a hacer una especie de demostración. Las cantidades no son las que vamos a dar.
pero si usted necesita menos o más, usted va a escalar esas cantidades. Esto simplemente es con fines pedagógicos. 20 quintales de estiércol, 20 quintales de tierra. Vamos a usar 20 quintales de cascarilla de arroz. ¿Pero eso me está haciendo qué es? Esto es semolina o pulidura de arroz. De eso vamos a usar un quintal. Un quintal. Vamos a usar harina de rocas. Si no tenemos harina de rocas, podemos usar ceniza. Ceniza. ¿Sí? De harina de rocas o de ceniza vamos a usar un bulto. Un bulto. Ahí está. Las mismas cantidades de todo. Estoy dando las cantidades, hermana. ¿Sí? La ceniza usted dijo cuánto. Un bulto. No todos tienen las mismas cantidades. Estoy dándolas. Para que tomen nota. Sí. ¿Se puede reemplazar la ceniza por el carbón? Se puede reemplazar la ceniza por la harina de rocas. El carbón, idealmente usted lo puede usar molido, triturado, que sea pulverizado, el residuo de lo que queda del carbón. ¿Sí? Si no tiene carbón, puede trabajarlo así. Y usa la cal, por ejemplo. ¿Sí? Usa la cal. Aquí estamos usando cal agrícola, pero si usted le pusiera cal dolomita, sería mejor en el caso del abono, ¿cierto? Porque está agregando magnesio también. ¿Tomaron la cantidad de los ingredientes? Para esto también vamos a utilizar La cantidad de la melaza y la levadura. la levadura. De la levadura vamos a usar 2 kilogramos para los 20 bultos. La cal, ¿qué cantidad era? Levadura 2 kilogramos. La cal, un bulto, un saco. Cuando habla de bulto, más o menos cuánto pesa eso. Un saco. De un quintal. Un saco. Para 20 de estiércol, ¿cierto? Si necesita menos, pues entonces usted lo escala. Pero tengo una pregunta, esos 20 quintales, ¿eso es para guardar ahí, tener para mucho tiempo? 20 quintales, Para muchos terrenos. 20 quintales más o menos le da a usted esta proporción que les estoy dando, de 20 quintales y cada una de esas cantidades. Con esas proporciones obtenemos más o menos unas 3 toneladas de abono. ¿Sí? 3 toneladas de abono. Que dependiendo de su necesidad, puede ser mucho o puede ser poco. ¿Sí? Porque si usted tiene una propiedad y tiene varios cultivos, realmente esos 3 quintales no es una gran cantidad. Una hectárea, o sea, para sembrar así, como que tanto. El abono que usted prepare no se va a perder. Usted puede guardarlo y tener allí por mucho tiempo. Entonces, Tanques así, en tanques. o en sacos, ¿sí? En Argentina vimos una forma interesante de procesar la levadura. La levadura se licúa en agua tibia para estimular a los microorganismos para que se activen, ¿sí? Esto es como parte del inóculo de la fermentación, ayuda al proceso de fermentación. ¿Cuánto de melaza? De melaza no es mucho, podemos utilizar un galón, de 1 a 2 galones. ¿Sí? Este es proporcionalmente para una hectárea. No, es que depende de lo que usted cultive. Correcto, usted en una hectárea puede tener determinada cantidad de cultivos, una cantidad de cultivos X, o puede tener una cantidad de cultivos Y. O sea, en una hectárea depende de lo que usted tenga cultivado. Como este ejemplo que tienen aquí. Ya le voy a decir entonces para que ustedes calculen más o menos de acuerdo a lo que ustedes tienen y saquen proporción. ¿Cómo se usa y cuál es la dosificación? Entonces, ¿cómo se prepara? Aquí estamos haciendo una demostración. La idea
La idea es mezclar todo homogéneamente, ir agregando la melaza con la levadura. La levadura se licúa en agua tibia y se diluye en la melaza. La melaza, como es espesa, entonces se diluye en agua, ¿verdad? Ustedes vieron, aquí está la melaza diluida en agua, y a esa melaza diluida en agua se le pone la levadura de pan, la levadura convencional. Entonces se mezcla homogéneamente y se va agregando el componente líquido. En algún momento, por experiencia previa, podemos decir que para esos 20 bultos, usted va a necesitar mínimo unos 200 litros de agua. Mínimo. Normalmente gastamos más, pero por ahí usted parte. Eso va a depender de la humedad que tengan los demás ingredientes. ¿Sí? Cuando usted termina de poner la melaza diluida en agua y la levadura, y aún todavía no se consigue el punto de humedad necesario del abono, usted agrega agua solita. ¿Sí? Esta agua idealmente debe ser agua de río, agua de lluvia, ¿cierto? ¿Cuál es el punto de humedad de este abono? El punto de humedad es un 50% de humedad. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se determina? A través de la prueba del puño. Cuando yo aprieto, el abono toma la forma de la mano. ¿Sí? Ahí está. Toma la forma de la mano, ¿sí lo ve? Pero al apretar no destila agua, no escurre agua por aquí. Entonces yo sé que tiene un nivel de humedad apropiado. Toma la forma de la mano, no se desmorona, pero no destila agua. Ahí está. En caso de que nos hayamos pasado de agua, habría que agregar material seco como la cascarilla de arroz y un poco de todo lo demás. Pero es mejor que este abono tienda a ser más seco que húmedo, porque la humedad tiende a podrir, a dañar. Sí, hermana. Es cierto que la gallinaza, como quema, hay que tratarla primero. ¿Tratarla? Tratarla porque quema las plantas, más que la de vaca y la de otra. Sí, precisamente por su alto contenido de nutrientes y minerales, es más fuerte, es más cáustica. Entonces no se puede poner así directa. Es mejor darle un espacio para que correcto. Cuando hacemos este proceso de abono compuesto, se suavizan los componentes del abono, y entonces no vamos a tener problema de que quemen las plantas. ¿Sí? Ya, ok. Si estamos preparando el abono en todas esas cantidades que mencionamos, este abono no debe sobrepasar 1,15 metros de altura, 1,20 m máximo, ¿sí? De altura. Porque la altura va a determinar la temperatura del abono. La temperatura es necesaria para el proceso de fermentación, pero si se consiguen temperaturas muy altas, es perjudicial para la acción microbiana o de la microbiología. En el estiércol hay mucha variedad microbiológica, ¿sí? Entonces, para preservar esa actividad, no sobrepasamos la altura de 1 metro, 1,20 m, ¿sí? Después del día, dependiendo del lugar donde usted se encuentre, pero más o menos a partir del día 8, 7, usted empieza a bajar la altura del abono. Todos los días es necesario voltearlo. En este momento hemos terminado de hacer el abono. Una demostración. A partir de aquí, de este momento ya no se le agrega más agua. Queda allí. Pero mañana se hace necesario voltear este abono, con la finalidad de terminar de homogenizar la mezcla, airearla, regular temperatura, ¿sí? Y todos los días se va a voltear, todos los días.
Correcto. Depende del clima, dependiendo del clima, va a ser necesario que los primeros días usted tenga que incluso llegar a voltearlo 2 veces. Si el clima es muy caliente, puede ser necesario. ¿Sí? A partir del día 7 más o menos usted va a empezar a bajar la altura, de tal manera que al día 15 el abono esté completamente extendido. De esa manera ya el abono no está caliente y estará listo para usarse en las plantas. Más o menos así, ya cuando está listo, en el día 15. ¿Cómo se usa? Para hortalizas de tipo hoja, usted va a utilizar más o menos unos 80 gramos por cada planta. 80 gramos por cada planta. Eso es el equivalente a una manotada más o menos grande. ¿Sí? La va a poner alrededor de la patica. ¿Sí? O con una estaca abre un hueco cerca a la planta y deposita allí los 80 gramos. Para hortalizas tipo hojas. ¿Sí? Para hortalizas que desarrollan cabeza como la coliflor, como el brócoli, como la col, ¿sí? La alcachofa, usted va a usar más o menos unos 200 gramos, equivalente al doble, ¿sí? Al doble, 2 manotadas, más o menos grandecitas. ¿Sí? Y para hortalizas tipo fruto, como el pepino, como el tomate, como la berenjena, usted puede llegar a utilizar de este abono de 300 gramos a 500 gramos por planta. ¿Sí? En frutales, sí. Este abono es muy suave. Yo les mencioné que en proporción nitrógeno, potasio y fósforo tiene apenas un 1%. En los mejores casos. 1 a veces, dependiendo del mineral, un poquito más. ¿Sí? Entonces es suave. Si usted se llega a pasar un poquito, pues no hay problema. Usted está invirtiendo en el suelo. ¿Sí? ¿Sí? Una consulta, dependiendo de la vida de cada planta, ¿cuántas abonadas se recomiendan? Y si en cada abonada es ese porcentaje de gramos que se debe usar. La primera abonada debería ser inicialmente a la hora de germinar la planta, en el semillero. Usted puede utilizar algo de este abono tamizado, ¿sí? Y usted abona para germinar, ¿cierto? Usted abona para germinar. La segunda abonada es en el trasplante. En el momento que usted va a trasplantar, usted abona. Una tercera abonada, unos de 10 a 15 días después de haber trasplantado. Usted pone la misma cantidad. Obviamente, en el momento de la germinación, no va a utilizar 80 gramos porque no le va a caber en el recipiente, ¿no? Es una porción, una tercera parte. Usted puede utilizar, hay distintas formas de preparar sustratos, pero usted puede utilizar una tercera parte de esto para el sustrato que va a utilizar para germinar. ¿Sí? Entonces la segunda abonada, los 80 gramos cuando va a trasplantar. Una tercera abonada, de 10 a 15 días después que usted trasplantó. Una cuarta, quinta o sexta abonada va a depender del método científico. ¿Conocen el método científico? Está basado en la observación. Ese es el método científico. Usted va mirando y va analizando si la planta necesita o no necesita. ¿Sí? Una cuarta, quinta o sexta abonada. Va a depender de eso. Hermano. En caso de la semilla que va directo a la tierra. Entonces usted prepara la cama con abono. ¿Sí? Perdón, yo estaba hablando de hortalizas. Estaba pensando en hortalizas, estaba pensando en zanahoria o rábano. En caso de semillas así, correcto, cuando germina usted puede abonar de forma local, ¿sí? Cada plantica. ¿Cuántas veces se le abona? Eso va a estar determinado por la tierra previa que usted tenga, por el cultivo, por la semilla, pero mínimo unas 3 veces, ¿sí? A partir de ahí usted se va a dar cuenta, realmente este es un asunto bastante relativo, ¿sí? Bastante relativo. Va a depender también de la mano de obra, va a depender de la materia prima que usted tenga. Estoy hablando en la práctica, porque yo digo, abone el maíz 3 veces. Sí, pero usted lo que sembró fue 2 hectáreas de maíz.
y la sembró porque ese fin de semana vinieron unos hermanos a ayudarle. Pero usted en casa son 2 o 3 personas, ¿sí? Entonces, abonar 3 veces 2 hectáreas de maíz entre 2 personas, planta por planta, eso no es un asunto viable, ¿sí? No, en la práctica no se aplica. Entonces va a depender de muchas circunstancias, ¿sí? Pero si usted tiene la posibilidad de abonar un par de veces su cultivo, sería ideal, sería maravilloso. El abono, o sea, ponerle al riego, se puede poner en el tanque ese de agua, se puede... En el riego se puede poner otro tipo de abonos que vamos a enseñar a hacer. Se llaman bioles o fertilizantes, ¿sí? Con esto, sí, esto es un tipo de abono sólido, pero podemos hacer, a partir de esto, podemos hacer una especie de lixiviado. Podemos disolver esto en agua y podemos agregar microorganismos de distintas variedades. Vamos a hablar acerca de cómo capturar microorganismos, cómo activarlos, cómo reproducirlos, cómo aplicarlos, y podemos poner en agua algo de abono de para que el agua pueda absorber todas las propiedades de este abono. Agregamos microorganismos, ¿sí? Y este lixiviado, después de un par de días, lo podemos utilizar en una mochila y aplicar, ¿sí? Un par de días, y se puede utilizar de esa manera también. ¿Hasta qué etapa en el crecimiento de la planta debo abonar? ¿Hasta qué etapa de crecimiento? Vuelvo al mismo punto. Eso depende en la práctica. Pero si ya produjo y ya están grandecitos, ¿lo voy a seguir abonando? No, realmente no es tan necesario, ¿sí? No es tan necesario. El tema de la abonada, especialmente del abono al suelo, para el tema del abono sólido en el suelo necesitamos entender algo que se llama la mineralización. La mineralización es algo que nos indica que cuando yo pongo un abono en el suelo, este abono sólido se va a ir liberando de forma paulatina en el suelo. Y en el primer año, un abono sólido va a liberar un 50% de sus propiedades. Y esa es la razón por la que a largo tiempo la agricultura orgánica cada vez necesita menos. Porque usted en este año le puso, pero él apenas liberó el 50%. El siguiente año va a seguir liberando, pero yo voy a seguir poniendo abono, ¿cierto? Entonces, depende del estado de su propiedad, de su tierra. Usted va a poner 2 o 3 abonadas en su cultivo, ¿sí? Y dependiendo también del asunto previo, si usted había abonado el año anterior o si apenas lo está haciendo, la planta apenas va a observar cierta cantidad. Por eso los resultados no son visibles. Pero en tema de abonos, podemos hablar acerca de los bioles, que son abonos líquidos. Estos abonos líquidos son un poco más rápidos. Estos abonos sólidos son como una especie de... es como decir que usted se toma una pastilla de carbón o usted se toma el carbón pulverizado, ¿sí? O usted se toma una pastilla para suplementar la vitamina B, se toma una pastilla de vitamina B, ¿cierto? O una pastilla de vitamina C, se la toma para suplementar, por ejemplo. O usted se pone un suero inyectado vía intravenosa de vitamina C. Así son los abonos sólidos y los abonos líquidos. Los abonos líquidos van más rápido, actúan más rápido, más pronto. Esto ayuda a mejorar las condiciones del suelo. ¿Notan la textura que tiene este preparado? Es suelto, rico en nutrientes, poroso, ¿cierto? Entonces, esto ayuda a mejorar las condiciones físicas del suelo. Aporta nutrientes, pero de forma progresiva. Hermano, un par de preguntitas. ¿Sí? La primera es, ¿qué proporción se podría adecuar al método del NWay para un árbol frontal de más o menos 70 centímetros? ¿Cuál sería la cama que se le puede poner? Vamos a hablar acerca de eso del método de Elena White, ¿cierto? Y la segunda pregunta es, hay unos videos que yo había visto instructivos donde se utiliza el bocachi para el sistema hidropónico. Se le echa una proporción de esto en agua
pero no ignoro la cantidad de agua que se le echa ahí. Bien. Voy a dejar entredicho algunas cosas porque el tiempo se está yendo, pero quiero hacer alusión a esas dos preguntas. El método de Elena White para sembrar. Normalmente para sembrar un árbol de forma práctica usted puede utilizar unos 10 kilos de estos, de abono, ¿sí? Si quiere una respuesta puntual. Unos 10 kilos está bien. En internet hay muchos videos acerca del método de Elena White. ¿Alguno ha visto un video de esos? ¿Sí? ¿Qué les ponen? Es variable. Una botella, un tubo, unas piedras, y usted encuentra y parece que la hermana White tuviera varios métodos. Varios métodos. Y usted dice, pero uno dice uno y el otro dice otro. Ahora, nos limitamos a ver eso y decimos, este es el método de Elena White. Y vamos y lo aplicamos. Conozco hermanos así. Pero en Hechos 17 y el versículo 11 se encuentra un grupo de personas a quienes Pablo mismo les estaba predicando y ellos dijeron, espera un momentico, vamos a verificar si las cosas son así. ¿Han leído ustedes el método de Elena White? ¿Lo han leído? ¿Lo han contrastado con lo que han encontrado? Es diferente. Muy diferente. No tiene nada que ver con lo que dicen allá. Entonces, es un asunto para reflexionar, ¿no? Esto es un tema bastante irrelevante, diríamos de alguna manera. Pero ¿y si pasa en otro asunto un poco más delicado? Necesitamos estar atentos y buscar siempre un escrito está, ¿verdad? Elena White no habla de meterle botellas, ni ponerle una piedra exactamente debajo a la raíz de pivot, ni ponerle un tubo. No, ella no menciona eso. No menciona eso. Luego lo vamos a leer, ¿sí? Hermano, y sobre la segunda pregunta que le hizo. La segunda pregunta que hacen tiene que ver con lo que mencionaba yo ahorita. Podemos utilizar el abono bocachi diluyéndolo en agua, agregando microorganismos y de esa manera podemos aplicar endereche. ¿Listo? Bien. Termino con esto. Aplicamos endereche al suelo. La hidroponía, la agricultura orgánica no trabaja con hidroponía, ¿sí? La agricultura orgánica está basada en el trabajo con la tierra, con el suelo. ¿Ok? Listo, vamos a dejar hasta ahí, yo creo, y con la ayuda de Dios, mañana continuamos hablando un poco más acerca de agricultura y todo lo demás. En la tarde hay un pequeño espacio donde vamos a reunirnos, creo que es a las 3 de la tarde, allí, pero va a ser propiamente en el comedor. Lo ideal sería, la preparación del terreno debe ser previa, porque de esa manera si yo agrego a un terreno estiércol, agrego ceniza y agrego cal, con unos 15 días de anticipación, yo le estoy dando el espacio a los microorganismos para que hagan disponible todos esos minerales y todo lo que yo le estoy poniendo pueda ser incorporado a la tierra de tal manera que cuando yo ponga la planta llega de una vez a comer, ¿sí? Pero nosotros normalmente lo que hacemos es sembrar y después abonar. No es lo ideal. Lo ideal sería una preparación previa. ¿Listo? Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la vida y por la oportunidad de aprender este lindo trabajo que has dejado para el ser humano, para la edificación y la restauración del ser humano. Te pedimos el perdón de nuestras faltas cometidas hasta esta hora y suplicamos, Señor, que sigas acompañándonos a lo largo de este día. Que tu bendición, Señor, repose sobre cada uno de nosotros y sobre los nuestros a la distancia. Te agradecemos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.